¡Ájale! ¡Hola Internet! ¿Cómo están YouTube? ¿Cómo están Spotify? Bienvenidos al episodio número 17 de Comedia en Serio. Para los que no me conocen, soy Gloria Rodríguez, comediante desde hace 13 años y maestra de stand-up comedy desde hace 8. Esto es Comedia en Serio, un podcast, un juego que hacemos en el que yo les transmito toda la información que tengo en la cabeza, todo lo que he visto, toda mi experiencia, toda esa acumulación de datos que tengo en la cabeza para que ustedes tengan más argumentos para volverse mejores consumidores de comedia o mejores escritores de comedia en todo caso. Y pues como ya vieron en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de comedia neurótica. Vamos a sacar todo lo que traemos en el corazón, amigos. Comedia neurótica, y vamos a reaccionar a Joe Rogan con su especial Triggered, donde pues vamos a ver aplicados, ya saben, todo lo que platiquemos de teoría, al final lo vamos a ver aplicado en el especial de este comediante que es como... ¡ah! Y pues nada, acuérdense, esto es un trueque de amor. Antes de comenzar, yo les vierto toda mi información, toda mi locura, toda mi ñoñez, todo mi hashtag La Gorda Sabe, la señora de los plumones, y ustedes a cambio me regalan un like, un comentario, un compartir, suscríbanse, activen la campanita, todo para que podamos seguir agrandando esta comunidad comedística que cada vez está más bonita. Muchas gracias a todos por sus comentarios, su buena onda, que se pongan a debatir sobre los videos, que me digan lo que les ha servido, que me manden sus rutinas. Estoy muy feliz de lo que hemos logrado y pues vamos por más. Sí, cómo no, vamos adelante. Y pues bueno, tengo que hacer un pequeño repaso de un tema del que ya habíamos hablado antes de entrar a comedia neurótica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay distintos tipos de stand-up? Si mal no recuerdan, es el stand-up vivencial, el observacional, el negro, el político, el de one-liners. O sea, son como distintos tipos de stand-up dependiendo del tipo de temas que trabajen. Ahora, dentro de cada una de esas categorías del stand-up se pueden hacer distintos tipos de humor. O sea, puedes hacer stand-up vivencial con humor negro, por ejemplo, o stand-up observacional con humor seco o deadpan, o puedes hacer humor vivencial y observacional, pero con tono de humor rojo, por decir algo. O sea, esto que vamos a ver hoy, la comedia neurótica, no es un tipo de comedia, sino un tono, una forma de escribir, una personalidad que tiene el comediante en el escenario con lo que escribe, con las cosas que observa y cómo lo entrega, cómo se lo presenta al público. Entonces, pues vamos a ver las características, cuáles son los detalles que hacen que sea una voz neurótica y no una voz más intelectual o más tranquila, y pues de eso se trata básicamente. Entonces, no es un tipo de humor, es una forma de hacer stand-up dentro de las categorías de las que ya hemos hablado. ¿Listo? Sí. ¡Ey! Venga, pues vamos a empezar. Comedia neurótica es, podríamos decir, como una comedia de desahogo, como una comedia de defensa. A mí me gusta ver la comedia neurótica como esta comedia del que se siente traicionado, ¿no? Como esta persona que se siente frustrada porque le dijeron que el mundo era una cosa y resulta que no, ¿no? Es como la comedia del me engañaron, ¿por qué no me dijeron que el mundo era como es? Y pues evidentemente tiene un tono de frustración, un tono, como el nombre lo dice, de neurosis, en el sentido de no comprender el mundo, sentirse solo, como en una búsqueda constante e incansable de encontrar respuestas, y pues eso determina evidentemente todo el tono y todo el, digamos, la estructura del stand-up que se escribe. Entonces, consiste básicamente en cuestionarse cosas. O sea, el comediante que hace humor neurótico es el comediante que no entiende el mundo, espera que el público le ayude a encontrar las respuestas. Y si le pudiéramos poner una imagen, como una escena que lo representara, imagínense a una persona que quiere quitar la pared y entonces comienza a golpearse contra la pared esperando que la pared se mueva. O sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un afán como de cuestionar, sí, pero de reiterar, pero de hablar consigo mismo, pero de encontrar respuestas, pero de hacer que el público también se cuestione. Y evidentemente esa neurosis es muy empática, ¿no? O sea, es muy colectiva cuando la presentas en un escenario, pues porque básicamente en este mundo, con esta vorágine a esta velocidad, pues todos tenemos de algún modo ciertas características neuróticas, ¿no? Ciertas tendencias, digamos, a de pronto explotar y tener como estos cuestionamientos y sentir que no estamos entendiendo ni madre de lo que está pasando en este mundo. Entonces, este comediante, pues es justo el que representa a todas estas personas, que es el ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo.
Y es fácil de entregar en el sentido de que es una figura muy, muy, muy representativa del estandopero, ¿no? De pronto uno piensa en stand-up y pues piensas en este comediante quejándose, ¿no? Podríamos decir que es quejándose todo el tiempo, quejándose, pero no es una queja precisamente, o sea, el público percibe que es una queja, es como a este comediante al que todo le caga y que todo le parece mal y que todos son pendejos menos él, pero en realidad tiene un trasfondo un poquito más amplio, digamos, el simple hecho de quejarse. Finalmente los estandoperos no somos ahí nomás haters profesionales que nos subimos al escenario a cagarnos en todo lo que vemos o no nos parece. Es solamente un recurso de ese discurso para hacer que el público también se cuestione y se desahogue, digamos, un poco a partir de la risa de las cosas del mundo que no le parecen. Entonces, amigos, todas las comedias, o sea, los tipos de humor tienen un detonante, ¿ok? Que normalmente no se puede, al menos en el stand-up, que es esta comedia sin ficción, pues no se puede implantar. O sea, no se puede forzar, no se puede impostar. No es que si tú en la vida eres súper cool, súper relajado, de pronto vas a hacer comedia neurótica, porque puedes actuarlo, por supuesto, pero recuerden que les había dicho que se vuelve insostenible cuando uno hace ficción en el stand-up. Llega un momento en que ya no sabes cómo hacerlo más grande, cómo alargar el texto, el público empieza a dejarte de creer porque no es congruente con tu personalidad. Entonces podríamos decir que el humor neurótico lo hace una personalidad neurótica en la vida real. O sea, esta congruencia de así como hablo abajo, hablo arriba. Entonces, a lo mejor en este episodio descubren que ustedes son unos neuróticos. Y en ese caso hay grupos, amigos, busquen ayuda, pero pueden descubrir que el comediante que les gusta, que más les llama la atención, resulta que lo que conectan con él es justo esta neurosis, esta sensación como de que nadie los entiende y ustedes no entienden a nadie. Entonces vamos a ver, tratar de ver paso a paso, pues cuáles son los detonantes de la comedia y las características de este humor neurótico. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco de los detonantes, ¿no? Que obviamente provocan la comedia neurótica. Sobre todo si ustedes quieren escribir comedia neurótica o si quieren analizarla, hay que tomar en cuenta que la comedia neurótica no necesariamente habla de temas muy profundos. O sea, se puede tener un desarrollo neurótico, creativo, a partir de temas muy simples. Pero uno de sus detonantes principales es cosas muy simples que no se entienden. O sea, cosas detonantes de observaciones que de pronto nos parecen absurdas o nos parecen fuera de lugar, pero lo importante de la neurosis es que se va construyendo como una espiral de cuestionamientos. O sea, a partir de que no entiendo una cosita, vas preguntándote otra y luego otra y luego otra y luego otra. En algún episodio de La Gorda Responde habíamos hablado de este ejercicio del por qué, ¿no? Que es como los niños chiquitos que preguntan que todo por qué. Es como, el café es muy caro, ¿por qué? Pues porque está vendiéndote la marca, ¿por qué? Pues porque es toda una experiencia, ¿por qué? Y entonces cada respuesta va profundizando en el tema, generando más neurosis y desarrollando el tema en un sentido ascendente. O sea, le estamos dando más importancia a una observación que de principio podría parecer, pues es una observación y ya, ¿cuánto texto puedo sacar de eso? Bueno, pues a partir de esta espiral neurótica de cuestionarte todo, podemos hacer toda una rutina, ¿no? De 5, 10, 20 minutos, media hora, solo con una pregunta inicial, con una observación inicial que suele ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque esa observación pequeñísima, ese pequeño detalle, hace que el comediante se empiece a cuestionar el mundo que no entiende y todo lo que está alrededor de ese pequeñísimo acto que llamó su atención. Entonces, cualquier acción puede tener muchísimas explicaciones y normalmente el comediante neurótico cree que él va a encontrar la solución correcta. O sea, en este afán que les decía de que él cree que todos son pendejos menos él y que todo el mundo entiende el mundo menos él y que él tiene el cuestionamiento correcto y adecuado, suele estar buscando la respuesta correcta. Entonces pregunta, resuelve el solo. De pronto el comediante neurótico parece que está hablando consigo mismo en el escenario, ¿no? Como que se pregunta y se responde. Un poco lanza un montón de preguntas retóricas que quizá el público no va a responder, no es un diálogo, no es que te esté haciendo una encuesta, ni mucho menos, ni las respuestas si tú respondes sus preguntas no van a modificar su texto, pero este formato de preguntar hace que se sienta más neurótico, buscarle nuevas explicaciones y cada pregunta es una premisa
que puede abrir el texto a un montón de respuestas posibles. Porque si bien es cierto que el comediante neurótico siente que él tiene la verdad, sabemos que en el stand-up nadie maneja la verdad con B mayúscula, o sea, esto no es absoluto. Entonces él trata como de encontrar a partir de cuestionarse cuál es el punto, cuál es la opción y cuál es el resultado de ese cuestionamiento que se está haciendo. Suelen ser personalidades como muy arrogantes, ¿no? Precisamente porque creen que solo ellos observan eso que están observando y todo lo filtran a partir de sí mismos. O sea, de pronto los demás no importan o solamente importan a partir de cuánto lo afecten o de cuánto los necesite para entender el mundo. O sea, es como tú eres mi esposa, pero al final solo eres mi rebote para que yo entienda cómo son las relaciones, ¿no? Tú eres mi jefe, pero al final solo me sirves para entender cómo funciona el sistema laboral en México. O sea, todos son accesorios dentro de su propia existencia que, digamos, de algún modo es la única que importa. Ojo, recuerden que en la comedia no hay moral, estoy describiendo el tipo de personalidad cómica, no estoy diciendo que el comediante sea así en la vida diaria y que no le importan las personas alrededor, que sea arrogante o que sea una mala persona, no, pero en el escenario esas son las características que predominan, o sea, su arrogancia de decir, yo observo, o sea, yo ya me di cuenta, ustedes no. Todavía no lo entiendo, pero yo ya me di cuenta, entonces les voy a demostrar a partir de cuestionármelo cómo todo el mundo está bien pendejo, ¿no? Porque al final esa es un poco la conclusión de ven cómo nada tiene sentido y todo es absurdo, entonces sigámonos pegando contra la pared hasta que encontremos pues las respuestas adecuadas a toda esa intriga que nos resulta el mundo que nos pintaron de una forma y resulta ser de otra. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que estamos viendo es comedia neurótica? Número 1, amigos, tomen nota. Primero, el texto, como les decía, está basado en preguntas con respuestas, ¿ok? O sea, esto que les decía de las preguntas retóricas no es solo que lance, ¿qué será de nosotros en el futuro? O sea, no son así de retóricas filosóficas. Retóricas me refiero a que son preguntas unilaterales, a que él las hace porque ya sabe la respuesta. Entonces, si ustedes analizan el texto de un comediante, subrayan las preguntas y descubren que el porcentaje mayoritario de texto está formado en interrogantes, en preguntas, quiere decir que es un texto básicamente neurótico. Y es muy importante saber que dentro de esas preguntas, él solito las responde. Les repito, no está esperando a que el público lo haga, no son preguntas y preguntas y preguntas sin respuesta. Al hace la pregunta, la lanza y luego pues juega con las distintas respuestas posibles que podría tener esa pregunta. Entonces, si hay muchas preguntas, estamos hablando de comedia con personalidad neurótica. Número 2. Esto que les decía que de pronto parece que tienen un diálogo consigo mismos, no es un eufemismo, amigos. O sea, no quiero decir que está haciendo un monólogo o que pareciera, es que literalmente al preguntarse y responder, de pronto pareciera que el público no está. O sea, que el público, vuelvo a repetirlo, es solo una herramienta que él va a utilizar como detonante para poder seguir con su viaje. O sea, la neurosis en el sentido creativo no es otra cosa que un ejercicio permanente de libre asociación de ideas. O sea, una pregunta te lleva a una respuesta y esa respuesta te lleva a una pregunta y probablemente termines en un tema que en teoría no tiene nada que ver con la pregunta inicial, pero evidentemente está enlazado por esa neurosis, por esas ganas de conocer el mundo, de comprenderlo y de cuestionarlo. Entonces yo les recomiendo que si hay algún tema del que quieran trabajar en el stand-up, que les cause molestia, que les cause indignación, que les cause como frustración, el tono neurótico creo que sería la forma ideal de resolverlo porque no necesitas entender profundamente el tema para poder cuestionarlo. O sea, no es, por ejemplo, hay otro tipo de humor que vamos a hablar en otro episodio, el humor intelectual, ¿no? O del intelectual, que es este personaje que ya lo entendió todo. O sea, ya sabe todo. O sea, por favor, yo te explico, ¿no? El neurótico no es así, no tiene que tener todas las respuestas y todas las pruebas de lo que está diciendo. Lo único que tiene que tener es la motivación de la frustración, de la incomprensión y de este cuestionamiento. Entonces, si hay un tema que de veras los haga que me saque de mis casillas, denle con el humor neurótico y probablemente alcancen un gran ritmo y un muy buen texto, que además haga cuestionar también al público, ¿no? Cosa que es importante.
Número 3. Los comediantes con este tono neurótico suelen ser muy confrontativos con el mundo. O sea, cuestionan al mundo, cuestionan la autoridad. Es un poco, si los ves, de pronto pareciera un comediante adolescente, ¿no? Adolescente en este sentido de se siente incomprendido, nadie lo entiende, solo él puede sufrir como sufre, solo a él le afecta como dice que le afecta. O sea, es confrontativo, rebelde, va en contra de la autoridad. Sobre todo, le estresan las formas y la moral. O sea, no entiende por qué tiene que presentarse con corbata al trabajo, no lo entiende, ¿no? No entiende por qué no puede pararse frente a un calvo y decirle que es calvo. Me explico, hay como esta incomprensión un poco de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién, o sea, quién fue el que dijo que tenía que ser así? Entonces creo que ese cuestionamiento, a pesar de que es muy adolescente, pues es muy empático. Creo que todos nos hemos cuestionado de pronto como ¿por? ¿De dónde salió esa regla? ¿O de dónde salió esa prohibición? ¿O de dónde salió esa sugerencia de actitud? Y es el mundo se va formando a partir de esas cosas que alguien más dijo y de pronto se vuelven masivas. Entonces el comediante neurótico pues es esa persona, pues no la única por supuesto, pero sí en la comedia es la encargada de cuestionarse y decir como, ¿y por qué? O sea, ¿y qué me van a hacer si lo hago? ¿Y qué me van a hacer si lo digo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué dicen que es así? ¿Y por qué el blanco es blanco? ¿Y por qué el rojo es rojo? ¿Y por qué yo soy yo y no soy tú? ¿Y por qué me llamo Gloria y no me llamo Manzana? O sea, es ese tipo de cuestionamientos muy pueriles por un lado, pero súper genuinos porque todos los hemos hecho, solo que de pronto nos da pena hacerlos en voz alta porque van a pensar que soy un estúpido. Bueno, pues el comediante neurótico no tiene un solo problema en parecer que es estúpido, reconocerlo y jugar con ello. Y bueno, otra característica, esto sí ya hablando del escenario, es que son comediantes que tienen como un hype muy alto. O sea, es un show de energía muy alta. Suelen gritar mucho, usar gestos muy grandes, cuestionarse con las manos, trabajar muy cerca del público. Con esto quiero decir muy a la orilla del escenario, donde pueden el público percibirlos como un poco más cercano, más violento. Suelen hacer acting, mucho acting, de pronto brincan, de pronto bailan, de pronto se tiran al piso. Y creo que si les estoy diciendo esto, pues podrían pensar, hablando de comediantes mexicanos, pues Ricardo Farril podría ser un gran ejemplo de esto. O sea, si uno piensa en O'Farrill, más allá de que sepas o no su texto, sus chistes, pues lo ubicas gritando, ¿no? Sentándose, bailando, tiene esta voz aguda que de pronto se le desmodula y esta cara como demasiado de no entiendo y lo está cuestionando todo. Ese sería un gran ejemplo de comedia neurótica, que aunque hoy vamos a reaccionar a Joe Rogan, creo que hay muchísimos comediantes, sobre todo en Estados Unidos, que tienen esta personalidad como tan neurótica y tan cuestionadora y tan adolescente hablando del poder. Otra característica, ya no sé cuál vamos, creo que vamos como a las 5, pero esta característica, también lo van a notar, es que son comediantes que hablan mucho. Alex Fernández. Ay, escuché una voz que dijo Alex Fernández. Probablemente habría que analizarlo. Miren, no estoy segura si Alex Fernández, pero ya pronto se vienen las reacciones a colegas, entonces ya pronto vamos a poder cubrir ese morbo, amigos, ese morbo que tanto los tiene pensando, ¿por qué no reacciona a los colegas mexicanos? Ustedes nada más les gusta ver sangre y muerte, como diría el Diente de Oro. Pero ya pronto analizaremos a Alex Fernández. De entrada sepan que hablan mucho y no solo es que imitan muchas palabras, sino que de un solo tema es una vorágine, es vertiginoso. O sea, de pronto pueden estar, no sé, 30 minutos hablando de la pluma de un pájaro y todo, hay muy pocos silencios, vaya, está lleno totalmente de palabras. En el episodio anterior hablábamos del ritmo y de cómo encabalgar premisas. Bueno, pues los neuróticos son expertos en cabalgar premisas y no solo en el escenario, sino en la vida. En realidad les gusta ese protagonismo, les gusta esa arrogancia, les gusta saber o sentir que ellos son los descubridores del mundo, del pedo, del problema y que todos los demás somos pendejos. Ojo, estoy haciendo la descripción del personaje creativo, no empiecen a decir que las personas son, hay que poder distinguir el personaje, ¿no? El artista y no en el sentido de, el artista y la persona, no. Estas son las reglas para construir ese tipo de voz cómica, simplemente. Punto número 6. Estos comediantes neuróticos, al hablar tanto y ser tan vertiginosos e ir de pronto corriendo de un lado a otro, suelen ser comediantes que se enciman, es decir, siguen hablando cuando la gente se ríe o cuando la gente aplaude.
no es este comediante que cuando la gente se ríe se detiene, lo disfruta, toma agua, da las gracias, ¿no? No es este comediante que cuando lo aplauden hace una reverencia, lo disfruta o hasta se siente apenado, ¿no? Por tanto éxito que está teniendo. No, normalmente un comediante neurótico se encima en las risas, se encima en los aplausos, se encima. ¿Por qué? Pues porque su neurosis, precisamente su ansiedad, su necesidad de hablar, es mucho más importante que la respuesta que recibe del público. Ahora, esto no quiere decir que sean humildes y no les gusta la risa y el aplauso, a todos nos gusta. Lo que digo es que lo hacen también como una técnica, porque si tú te quieres reír y yo te interrumpo diciéndote más cosas y más cosas y más cosas, lo que está generando es que esa risa no se pueda desahogar, entonces está generando más tensión, más tensión, más tensión, y en el momento en que él llegue al remate, detone todo, entonces la risa va a ser más fuerte, porque es una risa acumulada, digamos, o un aplauso acumulado. Normalmente los comediantes neuróticos suelen tener pocas risas, pero muy estruendosas. O sea, como que la gente se espera, tiene mucha tensión, mucha incertidumbre, mucha incógnita de cómo va a terminar ese chiste y pum, al final termina y se ríen todos por todo el chiste. O sea, como que van acumulando la risa y al final son risas más grandes. También son comediantes que tienen mucho afán de protagonismo. O sea, normalmente sus textos empiezan con yo vi, yo sentí, yo estaba ahí, yo me di cuenta, yo analicé, a mí me preocupa, a mí me caga. O sea, suelen apropiarse de todas las premisas porque, pues les decía hace rato, al final ellos son los filtros a través de los cuales pues absorben el mundo, como todos, pero el de ellos es un poquito más arrogante en el sentido de solo yo me doy cuenta. O sea, el adolescente que les digo, solo yo me siento así y nadie más me puede entender, cuando pues sabemos que de alguna manera todos nos sentimos así. Entonces hay mucho protagonismo, mucho yo mismo, mucho mí mismo, mucho yo. Y está bien, porque hace que el público también se sienta distante, como, no, el pendejo es él, el neurótico es él, ¿cómo se le ocurren esas cosas a él? Pero no se da cuenta que de algún modo, pues, está identificándose y está empatizando con lo que está diciendo el comediante. Entonces, así que digas, pues, ¿solo habla de él? No, habla de todos nosotros, pero a partir de sí mismo, hablando en primera persona, normalmente. Ahora, podríamos preguntarnos por qué funciona el humor neurótico, o sea, ¿por qué da tanta risa? ¿Por qué es tan bueno? Pues precisamente lo estaba hablando con Nelly, mi querida productora, y llegamos a la conclusión, es súper cierto. La comedia toda la comedia, pero la comedia neurótica en especial, es muy espejo. O sea, aquí sí aplica lo que te choca, te checa. Si tú estás viendo al comediante y piensas como, ay, ese pendejo, ay, ¿por qué hablas así? Ay, ¿por qué dice eso? Es porque probablemente tú hablas, dices y haces esas cosas. Porque, pues, al final siempre el comediante tiene la misión de representar, ¿no? Representar a un sector del público. Y en este caso, pues, la neurosis está socialmente muy aceptada. O sea, hasta es como cool ser neurótico. La gente que tiene cargos muy importantes es neurótica, los grandes artistas son neuróticos, las grandes personalidades son neuróticas, los influencers son neuróticos, ¿no? O sea, es como, así como en el siglo XIX creían que para ser un buen poeta tenías que ser un opiómano, ¿no? Y depresivo y sufrir por amor. Bueno, en el siglo XXI, en el 2022, creemos que para ser un buen artista o una buena persona a nivel social y competitivo tienes que ser neurótico. No sé, pero no nos queda mucho de otra también. O sea, el nivel de estrés en el que vivimos nos convierte a todos en ese personaje golpeándose en la pared a ver si la pared le hace el chingado favor de quitarse, ¿no? Pero pues, amigos, las paredes no se quitan. Ni con cariños ni con neurosis. Hay que darle la vuelta. Y bueno, hablemos de por qué funciona. Una vez más, una de las características que hace que la comedia neurótica funcione es que las preguntas que suele hacer el comediante, estas preguntas que les digo que son pimponeo con él mismo, suelen ser muy lógicas. Suelen ser de pronto estas preguntas que uno diría, ay, ¿cómo no se me había ocurrido? Claro, tiene sentido. Ah, qué cagado. Ah, mira, si lo piensas, tiene lógica. O sea, de algún modo conecta intelectualmente contigo en el sentido de... Son preguntas muy pendejas, probablemente, pero a que no se te habían ocurrido, ¿no? Entonces, cuando ya las plantea, pues todo toma sentido y conecta con nuestra parte neurótica, lo que les decía. Es como, claro, esa queja, justo esa queja no se me había ocurrido, pero ahora que el comediante la dijo, ya me puedo quejar de eso también. Entonces, vamos como acumulando neurosis, haciendo grupo, básicamente, neuróticos anónimos, ¿no? O sea, nos vamos identificando en esas frustraciones que tiene el comediante. Y además, el hecho de que sea tan neurótico, amigos,
el hecho de ver que es una persona que pregunta, cuestiona, no entiende, se burla, brinca, baja, habla mucho, suda, se le desmodula la voz, también hace que ese delivery pierda el estatus, por ejemplo. Porque o sea, es obvio para el público que esta persona en la vida real debe ser súper disfuncional. O sea, que esa misma neurosis que en el escenario lo está haciendo triunfar, pues en la vida diaria no necesariamente lo hace triunfar. Entonces hay un guiño, digamos, una sugerencia de pérdida de estatus. Entonces, aunque sea arrogante, aunque esté ahí diciéndonos, ay, nadie sabe más que yo, en el fondo el público percibe como, o sea, tienes pedos, amigo, ¿no? No eres tan exitoso, ni tan arrogante, ni tan inteligente. Y recuerden que cuando el público percibe esta baja de estatus del comediante, que el comediante no se está poniendo a sí mismo como perfecto, entonces se siente inspirado, reflejado y toma esta distancia de poderse reír. Porque finalmente, pues, el público somos malvados, amigos. Nos gusta reírnos de aquellos que sentimos que están un poquito por debajo de nosotros, al menos en su cara, ¿no? Porque de los que creemos que están arriba, pues nos reímos escondidas, ¿no? Nos reímos del jefe en la reunión de empleados, no en su cara. Por eso es importante que el comediante neurótico sea muy neurótico. O sea, si ustedes van a hacer este tipo de entrega, de delivery, tiene que ser muy grande para que el público perciba como, ¿qué pedo con este güey? O sea, esa es la sensación. Es lo más técnico y profesional que les puedo decir. La respuesta del público es, ¿qué pedo con este güey? Está loco. Y eso justo es lo que buscamos para que reflexionen con nosotros, empaticen en la neurosis, pero puedan tomar distancia y reírse en vez de encabronarse. Porque si ustedes no son cómicamente neuróticos y solo se suben a quejarse, ¿qué van a conseguir? Pues una horda de gente que también se quiere quejar, que de pronto es lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Uno se encabrona, emite su opinión y todos los demás coincidimos con la opinión y también nos encabronamos. En la comedia no necesitamos que se encabrone el público, necesitamos que se pueda reír. Entonces, sean exageradamente neuróticos en el escenario para que se vuelva una caricatura y para que la gente pueda comprender que es comedia y no tribuna. ¿Ok? Que no nos estamos quejando para estar mejor, sino que nos estamos quejando para podernos reír, para poder sanar eso que nos duele. Es un poquito así el proceso. Ahora, en el ejercicio del por qué que les decía de los niños hace rato, y por qué, y por qué, y por qué, de verdad es un ejercicio que les recomiendo que hagan en la vida. O sea, no solo si se van a dedicar a escribir comedia, no solo si son comediantes, no solo si se dedican a algo creativo de público, sino en la vida. Cuestionarnos el por qué. Básicamente lo que hace es ampliarte el panorama y descubrir que de pronto las causas que creíamos no son las que son y que hay un montón de causas que están generando lo que nos está pasando. Entonces, al saber eso, pues tenemos muchas más opciones de resolución. Y esto es el principio de la escritura del texto neurótico. Nada es permanente, nada es como parece. Todo es cuestionable, todo es mentira, todo es una trampa. Entonces, pues se vuelve uno un poco paranoico, digamos, en ese sentido, porque, pues, si todo es una trampa, si nada es cierto de lo que nos han dicho, ¿qué hace el comediante? Llevarlo a sus últimas consecuencias, o sea, a las más extremas, porque no se está quejando, se está cuestionando las preguntas que él hace en el escenario, que aparentemente se las hace al público o que aparentemente lo hacen ser un observador del mundo. En realidad, la comedia neurótica cuestiona porque esas preguntas son el pretexto para seguir opinando. El comediante neurótico es un opinador profesional. Todos los estandoperos, pero el neurótico en especial, y esto lo pueden ver reflejado también en su ámbito más cercano. O sea, todos tenemos un familiar neurótico, alguien en el trabajo neurótico, que es esta persona que todo el tiempo necesita emitir su opinión, y el 99% de las veces una opinión negativa o una opinión que cuestiona, ¿no? Porque les decía, no les gusta la moral, no les gusta la autoridad, no les gusta la estructura social, entonces normalmente están atacando, ¿y cómo lo hacen? Pues preguntando y opinando. Y bueno, no importa si saben o no, si la respuesta es correcta o no, si ustedes están entendiendo o no, de pronto el comediante neurótico también parece que está en su propio viaje, o sea, parece que está ahí, ¿no? O sea, en un viaje de drogas o en un viaje de ayahuasca o en un viaje intelectual, y puede llegar un momento en que se desconecta de la realidad en el sentido de que lo que esté diciendo ya no es real. Pero esto lo hace como un ejercicio creativo para poder llevar, pues, sus observaciones hasta las últimas consecuencias y que deje de ser una opinión real para convertirse en un texto cómico. Todo lo que hemos visto en comedia
pero con el afán de cuestionar, de ser el adolescente que nada le parece. Y bueno, hablando de adolescentes que nada les parece, llegó la hora, amigos. Llegó la hora de reaccionar al comediante de este episodio, el número 17 de Comedia en Serio. Vamos a reaccionar, él es Joe Rogan. Este especial está en Netflix, ya saben, aquí nunca hay desperdicio en lo que les recomendamos. Vayan a verlo. Triggered se llama. Y él empieza, o sea, de una empieza con la neurosis, entonces vamos a ver varios segmentos muy cortitos, ya saben, porque pues YouTube no le gusta al tío YouTube que uno ande recomendando comediantes, que ponga los videos, vamos a ponerlo por cachitos, vamos a analizarlo un poquito, pero sobre todo observen o traten de identificar todo lo que les he dicho en esto, o sea, vean a un comediante que parece un adolescente quejándose del mundo. Y antes de seguir, antes de entrar a la sección de Reaccionando a, ya saben, ya estamos en el momento a mitad del video, denle like, coméntenlo, gracias por sus comentarios en el chat del estreno, siempre estoy ahí para saludarlos, los amo, pero estaría bien padre si también me dejan un comentario en la cajita del video para que YouTube vea mucho movimiento y diga, a la gente le está gustando este video, se lo voy a recomendar a más, porque tenemos muchas metas que lograr, amigos, así es que es hora del trueque, es hora del amor. Pónganme comentarios, denle like, compártanlo, suscríbanse, pónganle a las notificaciones, háganme el sagrado favor para que podamos ser una comunidad comedística todavía más grande, más amorosa y más llena de ñoñes. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar. Esto es Reaccionando a Joe Rogan. I, oh, let's go. I, oh, let's go. Listo, pues vamos a reaccionar a Joe Rogan. Les repito, el especial es Triggered en Netflix. Y pues creo que Joe Rogan no necesita mucha presentación. Lo conocemos, es un comediante famosísimo de Estados Unidos. Justamente Nelly, que es la experta en la historia de los podcasts, me estaba diciendo que ha obtenido el contrato millonario más grande de Spotify para que su podcast, que es el primer podcast de esta nueva ola de los podcasts que empezaron en Estados Unidos y ya pues nos llegó a Latinoamérica, es el primero hace 7 años, es irreverente, invita, dice, opina, o sea, es todo un neurótico. Así es que vamos a ver este episodio. Empezandito, amigos, así, empezandito, llegando y chingando, decía mi abuela. O sea, lo primero que dice, los primeros segundos, ya demuestran esta arrogancia, esta imposición por encima del público, un poco a ver, aquí el que sabe soy yo, hace una imposición fuerte de su personalidad en los primeros segundos. Entonces, vamos a verlo para que, imagínense estando ustedes en un show y que lo primero que oigan de su comediante sea algo así. Para empezar, es como una seguidilla de maldición, demonios, maldita sea, recáspitas. Bueno, esto lo digo porque estamos en YouTube, pero en realidad sería como, no mames, qué chingón, qué pedo, así todo. O sea, toda su emoción, ¿no? De estar ahí, que hemos visto en otros comediantes que cuando salen y reciben tremendas ovaciones, pues es como, ay, gracias, wow, qué emoción, bailan, brincan. Se le salen las groserías. O sea, desde ahí puedes ver su personalidad neurótica, porque lo primero que dice es, no mames, maldita sea, chingada madre, qué pedo, qué es esto. Y uno dice como, oye, o sea, me estás recibiendo o me estás corriendo, ¿no? Es un poco la sensación que puede tener el público en general, pero evidentemente pues es su personalidad, así él es como percibe las emociones y podría parecer agresivo, tal vez, pero indiscutiblemente establece su personalidad y si tú empiezas así, pues ya tienes una idea de cómo va a seguir todo el especial, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, y aquí también pudimos ver que calla a una persona del público, ¿no? Bueno, que le dice, suelta el maldito teléfono, porque la gente siempre trae el teléfono en la mano. Imagínense estar en un show de Joe Rogan y estar en primera fila y estar viendo el teléfono cuando él sale. Amigo, o sea, te pusiste aquí la diana para que te dieran un flechazo. Y eso me trae a colación, les voy a anunciar que el siguiente episodio lo han estado esperando mucho, me lo pidieron mucho, y es justo cómo manejar hecklers, es decir, gente que interrumpe el show. Entonces, no se lo pierdan ya, váyanlo esperando desde ahorita, porque se va a poner bueno. Me tardé en hacerlo porque, híjole, trabajar con hecklers no es nada fácil, pero esto que vimos, pues es un Joe Rogan agresivo, neurótico, pues
callando o poniendo en su lugar a alguien que él considera un heckler, que es, no me estás poniendo toda tu maldita atención, ¿no? O sea, todos ustedes tienen que estar poniéndome atención porque me lo merezco y porque lo que va a pasar está muy cabrón. Entonces, ahora vamos a ver un segundo cachito donde empieza a plantear el tema de esta observación que les digo mini, que se va a volver toda esta espiral de cuestionamientos neuróticos. Entonces, vamos a ver cómo plantea el tema, la premisa. I had a pot gummy bear the other day. I think we can all agree a gummy bear shouldn't be able to steal your soul. Right? Oh, man. How much should I take? Just a leg. Just a leg? Why are you selling whole bears? What the fuck are you trying to prove, man? Bueno, aquí lo que vemos es que lo que se va a cuestionar, o sea, de esto se trata de cuestionarse, más bien, de quejarse sobre las gomitas de marihuana, ¿no? O sea, cómo consumirla de la manera tradicional no es lo mismo que ingerirla, ¿no? Se queja de la comida con drogas, por decirlo de algún modo, porque pues a él le afectó. Entonces, a partir de ahí va a empezar todo su cuestionamiento alrededor de esa observación que hizo de que no es lo mismo, todos lo sabemos, es una obviedad, por eso les digo que ven estas observaciones muy obvias. Todos sabemos que no es lo mismo fumarla que comérsela, nos explica por qué, y bueno, a partir de ahí comienza la historia. Vamos a ver ahora sí cómo se pone a sí mismo como eje central de la anécdota, de la observación, y cómo empieza a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar. Vamos a ver el tercer cachito. I was in Hawaii, and we were on a boat, and we were fishing. We were pulling these lines behind the boat. And I was so high, I was trying to figure out which way the earth was spinning. Because I'm like, the boat's going this way, and the sun's up there. I'm like, For like 20 minutes, I'm paralyzed. Y bueno, comienza la historia justo a partir de decir, yo estaba, yo comí, yo me fui, me subí al bote y literal parece una plática consigo mismo. Es más, sería una charla que si pudiéramos traducir el cerebro de alguien que justo está teniendo un viaje por haber comido marihuana en vez de fumarla, se está preguntando sobre los delfines y todas esas cosas. Entonces vamos a ver este cachito que es maravilloso, sin muchos comentarios, es cómo se cuestiona todas las cosas y van a descubrir que su lógica no es nuestra lógica porque él está inmerso en esa conversación consigo mismo. Entonces vamos a ver qué pasa con los delfines y todo eso. Like there's a difference between smoking it and eating it. When you smoke it, you get THC, but when you eat it, it's processed by your liver, and it produces something called 11-hydroxymetabolite that's 5 times more psychoactive than THC, and it lets you talk to dolphins. Y de pronto parecería como, ¿por qué me está diciendo esto? ¿No? O sea, ¿porque a mí qué? Me da risa nada más por imaginármelo. Pero al final, si lo notan, nos está dando datos duros, de pronto da información que sí es importante, ¿no? Lo del hígado, cómo procesas la marihuana de una forma o de otra, etcétera. Y todo esto, al final de cuentas, estamos hablando de los primeros 5 minutos del especial de 1 hora, está planteando un poco el tono, la personalidad, la forma de pensar para que tú tengas la información suficiente sobre él, sobre su raciocinio, sobre su forma de estructura mental, para que todo lo que va a decir después, porque obviamente se mete como la mayoría de los gringos, se mete en política y se mete en temas de misoginia y de racismo, etcétera, etcétera, pues él ya puede tomarlo desde la misma perspectiva que toma este viaje de los delfines y las personas y si los delfines nos cazaran a nosotros y todo esto que van a ver en el especial cuando vayan a verlo directamente a la fuente, solamente es el planteamiento. Lo que en stand-up yo siempre intento sugerirles que sea la introducción. No importa el tema del que hables, pero al principio tienes que dar información de ti, presentarte, lograr que la gente te absorba en el sentido de, ya sé quién es. Así sea la primera vez que te ve o que ya seas un fan como los que van a ver a Joe, pero al final la gente tiene que saber quién eres, por qué estás ahí, cómo piensas, para que cuando entres a los temas reales, a los temas complicados, a los temas de crítica social un poco más fuertes, pues la gente ya esté jugando contigo porque ya saben que eres esta persona que come un muffin, se va a un bote y empieza a hablar con los delfines, ¿no? Entonces ya nada de lo que me diga después puede sorprenderme, básicamente porque pues
ya nos presentó su personalidad, súper neurótica. Podríamos seguir y seguir y seguir, pero les recomiendo que mejor vayan a ver el especial, porque si no tendría que estar cortando esta reacción cada 10 segundos, solo para decirles, ven cómo pregunta, ven cómo es neurótico, ven cómo usa groserías, ven cómo está cabrón, ven cómo nos desprecia, o sea, básicamente es eso. Más, me importa muchísimo más que quizá vuelvan terminando este video, por supuesto, lo vuelvan a ver y me regalen una vista más. No, no es cierto. Que lo vuelvan a ver solo para tratar de encajar toda la teoría que vimos al principio, que les recuerdo, no es que sea la verdad absoluta, no es la teoría absoluta, es lo que yo he percibido, lo que yo he podido analizar, porque hay muchísimos comediantes que tienen este perfil de yo digo lo que se me dé la gana y grito y me meto con el público, pero no en el afán de ser agresivos. Volvemos a lo mismo, la comedia no es bullying, la comedia no es, o sea, es violenta en su estructura, pero no genera violencia y no nace desde la violencia, nace desde el afán de representar el mundo que estamos viviendo. Y bueno, pues los personajes neuróticos estamos en todos lados, que haya comediantes neuróticos no debería de sorprendernos. Así es que este fue Joe Rogan, espero que les guste. Triggered en Netflix, vayan a verlo, no tiene desperdicio. Listo, amigos, pues ya llegamos a la recta final de este episodio, que ha sido como pues muy neuras, ¿no? Yo ya me siento así como, me voy a pegar contra la pared, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no soy flaca? Dios mío, y todas esas preguntas que uno se hace. Pero antes de irnos, ya saben, los 5 highlights, los 5 pensamientos. Porque no se puede tener todo en la vida. Una no puede ser la señora de los plumones y la señora de los calendarios, ¿ok? Y pues me tocaron los plumones, amigos, ni pedo. Como una vez dije, pues me pondré buena en otra vida, porque en esta pues ya valió, ¿no? Pero bueno, el punto, ahí me delfineas el para que no digan que digo en los episodios. Vámonos a los highlights, a los 5 pensamientos, 5 conclusiones, 5 frases mamadoras que quiero que se lleven de este capítulo. Y pues nada, vamos a la frase número 1. Los comediantes proponen y el público dispone. Tú eliges qué comediante te gusta y tú eliges qué comedia hacer, y en una de esas logras tener éxito. Número 2. El cuestionamiento es parte de la vida. O sea, no le tengan miedo a preguntar, a cuestionar por qué estás haciendo eso, por qué me siento así, por qué me estás imponiendo tal cosa. Creo que el cuestionamiento es pues parte del crecimiento, de la madurez, no solo individual, sino colectiva. Y el que haya comediantes que representen a ese grupo, pues hace muy, muy, muy divertida una situación que puede ser muy frustrante en la vida real. Entonces, consuman comedia para que sea el comediante el que se estrese y no ustedes. Número 3, acuérdense, así como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Número 4, todos nos hemos neurotizado en algún momento, amigos, todos. O sea, todos hemos ido en el tráfico, todos hemos mentado madres, todos hemos estado en una fila interminable de algo, todos hemos sentido ese momento de neurosis. Pero creo que, como siempre digo, la risa no solo nos puede salvar de eso, que nos salve de todo. Y número 5, acuérdense, amigos, para siempre de esta frase que debería tener graduada. Es más, me la voy a tatuar. Ya, va a ser mi siguiente tatuaje. Acuérdense, amigos, si reflexionamos, ya chingamos. Chao.